las ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero podrán votar por los candidatos que se encuentran en nuestro país, en México. Ejercer tu voto desde el extranjero es asumir que puedes participar en las grandes decisiones políticas del país y que aunque no vives en México, sigues siendo ciudadano mexicano y aportas al fortalecimiento de la democracia. Pero, ¿cómo funciona el voto en el extranjero y cuáles son las personas que pueden votar? Esta noche me acompaña Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, el INE. Quédese conmigo esta noche, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Carla, qué gusto recibirte en Frente a Frente, sobre todo para abordar un tema que me parece verdaderamente fundamental, que sin duda alguna hoy en día, pues vamos a estar frente a una de las elecciones más importantes en la historia del país. De repente se decía que las elecciones presidenciales pues eran las importantes y las intermedias no tanto, y sin embargo en este momento la participación ciudadana es verdaderamente toral en las decisiones que se van a tomar en el futuro, pues prácticamente inmediato, ¿no? Aquí es muy importante que todos los mexicanos que nos encontramos fuera del país sepamos qué es lo que tenemos que hacer para poder ejercer no solo nuestra responsabilidad y obligación como ciudadanos mexicanos, sino también nuestro derecho a elegir quién nos va a representar. Por eso es que es fundamental, Carla, que podamos explicar en bolitas y palitos a todos nuestros paisanos qué debemos, qué podemos hacer para poder ejercer nuestro voto. Gracias. Primero, agradecerte la invitación a este espacio. Es un gusto poder platicar contigo. En el contexto, además de esta elección, la más grande que hemos tenido o que tendremos, que habrá por primera vez elecciones en las 32 entidades federativas, que votarán casi 90 o podrán votar casi 94 millones de personas en nuestro país, se instalarán casi 164,000 casillas. Es muy importante que si bien ya llevamos algunos años en que las y los mexicanos residentes en el extranjero pueden votar, es Pero cierto no que muchos años, que eso hay que aclararlo. sí, no muchos, pues creo que la primera elección fue 2000 o 2006, fue la 2006. primera en la que se implementó. Era un mecanismo o es un mecanismo muy complejo de voto postal, de dar un domicilio, donde te tienen que hacer llegar cierta documentación, que tienes que llevar la boleta o entregar la boleta o mandarla a México vía correo certificado. En fin, además no se permite la credencialización en el extranjero. Entonces creo que como ventajas a partir de la reforma de 2014 a la fecha, uno, ya se puede credencializar en el extranjero, es decir, ya puedes acudir a sacar tu credencial de elector a los consulados y a las embajadas de México en otros países, que es un tema central de identificación y que ya incluso en algunos estados, en los Estados Unidos ya la están aceptando como identificación oficial, porque, por ejemplo, si te estás postulando para un puesto de trabajo, etcétera, porque tiene tantas medidas de seguridad que pues es más segura que muchas de las identificaciones que se tienen allá, ¿no? Junto con la credencialización, esta va a ser la primera elección en la que el INE autorizó el voto electrónico, o sea, tenemos dos modalidades, el voto postal y el voto por internet desde el extranjero, que esto no es una modalidad nueva, sino que llega tarde a nivel federal y ahora se utilizará. Hay 15 gubernaturas en juego y además de que obligamos a los partidos políticos a postular de manera paritaria a hombres y a mujeres, es decir, al menos tenían que postular a 7 mujeres para las gubernaturas. Hay 11 de estas entidades en que se permite el voto desde el extranjero, es decir, si tú naciste o tienes un acta o tu papá o tu mamá es de alguna de esas entidades federativas, puedes votar para la gubernatura y en algunas hay una figura de diputación o senaduría migrante,
la Ciudad de México, Nayarit, Guerrero, es decir, hay varios estados que la tienen, y ahora, derivado de una sentencia de la Sala Superior por una impugnación recibida de mexicanos residentes en el extranjero, se nos obligó a finales de febrero, y la acatamos el 4 de marzo, tomar una acción afirmativa para que los partidos políticos postularan a personas migrantes en sus listas. Una de las cosas que yo platicaba en su momento con el que era el secretario de Gobernación, les decía, tú no puedes llegar y decirle al mexicano que vive en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, sí queremos tu dinero, pero no queremos tu voto. O sea, no se vale. Entonces, esa fue una lucha que estuvimos dando nosotros con algunos grupos de líderes migrantes. Afortunadamente esto se aterrizó y hoy en día es una realidad. Y hoy por hoy yo estoy en esas circunstancias. Yo estoy aquí en los Estados Unidos, yo tengo mi credencial del INE y sí quisiera solicitarte que me digas cómo voy a votar, a qué página debo de dirigirme para poder emitir mi voto. Una. Dos, si yo tengo mi credencial de elector de la Ciudad de México, porque ahí es donde tengo mi casa, y sin embargo soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿por quién voy a votar? ¿Por los candidatos de la Ciudad de México o por los candidatos de Chihuahua? Tres, ¿qué certezas, qué garantías me ofrece el INE de que en un momento dado mi voto, ya sea por correo electrónico o físico, no se va a manipular de alguna manera? Que tenga yo la absoluta certeza que va a contar mi voto, para bien o para mal, vamos, simple y sencillamente que va a ser tomado en cuenta. Empezaré por la última. Creo que nos hemos dado un entramado de instituciones electorales durante muchos años en la que ahora el cómputo y el escrutinio del voto yo no creo que es el problema, ¿no? Cómo se cuentan los votos, dónde se instalan las casillas. Creo que hemos superado ya ese margen, digamos, de desconfianza. Creo que los temas están en otros lados, en la Lo que violencia pasa es que política. esta modalidad de hacerlo vía electrónica o por correo, pues es algo que muchas personas todavía no lo han utilizado, incluida yo. Sí, pero es una modalidad que ya varias entidades federativas habían utilizado, como te comentaba, en la Ciudad de México desde el 2011, hace 12, casi 10 años, 9 años, y que además tú podrías haber optado entre voto postal y voto por internet, si no te da la seguridad necesaria. Muchas veces, muchas personas que lo ven al revés, yo no quiero dar el domicilio de mi casa o de mi oficina para que me llegue la boleta electoral, porque quizá me siento inseguro, no quiero compartir ese dato, lo que sea, y prefieren hacerlo vía electrónica. Yo concretamente creo que dado en este mundo virtual, pues la tecnología ha mostrado que es más aliada que enemiga, y que también es un método que incluso abarata muchas cosas. Abarata el envío de paquetes electorales, la impresión de boletas, el regreso de las boletas, el tiempo en que se tiene que hacer, etcétera, y obviamente el cómputo y escrutinio. El otro te lo da un sistema en automático, porque no votas por correo electrónico, sino que entras en todo un sistema que tiene unos candados de seguridad, llaves de seguridad, etcétera. Tienes que autentificar que eres tú por medio de un SMS o un código QR, y después los votos ingresan a una bóveda, digamos, para que no se pueda hilar quién votó por quién, como sucede físicamente, y después ya se hace este cómputo y escrutinio. ¿A partir de cuándo se puede votar? ¿Tiene que ser necesariamente el mismo día? No, se estableció que se puede, porque justamente el recibo de estos sobres voto paquete que tenemos que recibir y contar, o sea, el cómputo se hace también el mismo día de la elección y del escrutinio y cómputo en México. Entonces tienen un plazo para que lleguen. Se abrió la votación del, me parece, 26 de mayo al día 6 de junio, y si es electrónico todavía puedes, si ingresaste al sistema a las 6 de la tarde, cuando se cierran las casillas en nuestro país, tienes un margen, digamos, para acabar de votar, no te saca el sistema en automático. El problema, a la pregunta de, tengo una credencial de la Ciudad de México, pero nací en Chihuahua, si tú te credencializaste en la Ciudad de México porque ahí residías, es ahí por las autoridades por las que tienes que votar. Si tú te credencializas en el extranjero,
Entonces, podrías optar, digamos, por tu entidad de nacimiento porque te interesa votar ahí o por seguir conservando una residencia si es que vienes en la Ciudad de México. Y también para personas que no nacieron en México, pero son descendientes de mexicanas y mexicanos, puedes optar entre el acta de nacimiento, digamos, de la entidad de tu papá o de tu mamá para decidir en qué entidad federativa vas a votar. Ahora aquí viene lo complicado. En este momento las personas ya tienen que estar registradas para votar desde el extranjero. Este sistema ¿Cómo? O se sea que ya abrió, ahorita ya no puedo yo votar. no, este sistema se abrió en septiembre, se cerró el 10 de marzo, porque además sucede una cosa importante cada proceso electoral. Yo te doy a ti de alta, si tú me solicitas votar desde el extranjero, te doy de alta en un listado nominal para residentes en el extranjero y te doy de baja del listado nominal en México. Cuando Sí. termina la elección, este listado nominal de personas residentes en el extranjero, digamos que se destruye y te incorporo a la base nacional hasta la siguiente elección que me vuelvas a solicitar votar desde el extranjero. Fíjate que qué mala noticia me estás dando, porque la verdad yo estoy segura, porque aquí conozco a muchos mexicanos que quieren participar, que quieren emitir su voto y que no están en condiciones para ir a México a hacerlo. Entonces, pues eso sí, sí, ojalá de verdad que haya manera de poder promocionar con mucha mayor amplitud para las próximas elecciones, qué es lo que se tiene que hacer para que todos los mexicanos tengamos la posibilidad de ejercer ese derecho. Sí, la verdad es que también la distancia en que se van haciendo todos los procesos para el voto a distancia de la jornada electoral creo que también inciden porque como van empezando las campañas, la gente va generando más interés en ver quién está contendiendo, qué dijo no sé quién en campaña, etcétera. Entonces vas teniendo como mucho más en claro que ya empezaron las elecciones y que vas a votar. Pues mira que tienen chamba para dar a conocer todas estas cosas, porque pueden tener sistemas y pueden tener una serie de proyectos, etcétera, etcétera, muy vanguardistas, muy al día, pero si no lo dan a conocer es como si no existieran. Sí, bueno, desde la Ciudad de México sí hicimos esfuerzos importantes en acudir a distintos programas en Estados Unidos, justamente para dar a conocer el voto y tener una campaña mucho más importante. En el contexto de pandemia, con recortes presupuestales, etcétera, pues también creo que hay que ser más imaginativos de la forma de dar a conocer, pero sí se hizo a través de la Cancillería, sí se pidió que se hiciera una difusión a partir de nuestras sedes diplomáticas en el extranjero, sí con estas asociaciones de migrantes, pero claramente con lo que me estás diciendo, el esfuerzo fue poco o poco eficiente Así para que es. se difundiera la información adecuadamente y más ciudadanas y ciudadanos pudieran votar desde el extranjero. Claramente ahora, pues no en todas las entidades, como te dije, solo en 11 no es un voto federal ahora, como cuando pasa con la presidencia de la República, pero bueno, 11 entidades federativas, ahora se podía votar desde el extranjero por gubernatura, por senaduría en un caso y en otras por diputaciones migrantes, y creo que ese esfuerzo también era importante y las entidades federativas junto con los institutos locales también hicieron este esfuerzo, pero claramente no fue suficiente. Así es, Carla, pues te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche conmigo en el programa y seguiremos muy en contacto porque hay muchas cosas todavía por hacer. Te agradezco muchísimo. Al contrario, te agradezco mucho la invitación y espero seguir platicando contigo en este espacio Pero muy claro que pronto. sí, claro que Muchas sí. No gracias. se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.